Amigos de Un Minuto con las Artes, estamos muy contentos de presentar esta nueva sección para nuestro canal de YouTube, conversando con los artistas desde su casa, desde su taller, para conocer un poco más su relación con los libros. En este caso, y bueno, aprovechando que fue nuestro conejillo de Indias para nuestro primer programa en la radio, estamos en casa de Rafael Castillo Zapata, nuestro compañero de labores en Un Minuto con las Artes, y bueno, abrumados un poco, querido Rafa, con la cantidad de libros. Amigos oyentes, ya ustedes irán yendo poco a poco en las imágenes, irán viendo esta cantidad de libros abrumadora que le digo que tenemos. Tenemos libros en todos lados, Rafa, en la sala, en la cocina, en el dormitorio y por supuesto en el estudio, pero incluso en el cuarto de baño vimos unos tebeos, unos cómics de Tintín y también de Charlie Brown. Y hay libros en todos lados, en las mesitas auxiliares, en la mesa de noche, en el piso de un lado o de otro. Bueno, en este caso se comprueba lo que se ha dicho hasta la saciedad, que un escritor es fundamentalmente un lector, ¿no? Lugar común, certero como tal, y hablemos con Rafael un poco de este morbo que nos despiertan los libros. Rafa, la primera pregunta, ¿por qué tantos libros? ¿Es morbo, como digo, es curiosidad, es fetichismo, es utilidad, es coleccionismo, es patología? ¿A qué debemos tantos libros? Bueno, supongo que es la mezcla de todo, ¿no? La fascinación por el objeto. Yo desde niño, me acuerdo muy pequeño, 3 años, no sabía leer y tenía una mecedorcita que me ponían en el jardín y yo me sentaba allí con un libro de mi mamá de taquigrafía greca. O sea, yo no sabía leer, pero me encantaba el objeto. Todavía me acuerdo del libro, que era un librito de tapa violeta, y el color me encantaba, y yo lo que hacía era sentarme en la mecedora viendo el libro, que no sabía nada, pero era tener el objeto entre las manos. Entonces ya algo como muy físico, ¿no? Muy claro, sensual de los libros, que a mí me ocurre muchas veces que estoy en una librería y lo que me llama la atención, más que el título, más que el autor, es el libro. De pronto yo veo un lomo y dice, ¿qué libro será este? A veces coincide que al sacar el lomo resulta que es un libro interesante, otras veces no. Es decir, eso nos habla un poco de lo importante que es ciertamente el diseño del libro como tal, como objeto, porque una de las fascinaciones, por lo menos para mí, del libro es que sea bello desde el punto de vista físico, en el diseño, la portada, las letras, etcétera, ¿verdad? Eso por un lado. Lo otro porque, bueno, uno fue lector desde muy niño, y yo me acuerdo haber leído los cuentos de Andersen, de Grimm, Sinbad el Marino, todas esas cosas que le leían a los niños o le regalaban los libros. Y bueno, yo me aficioné por la lectura desde muy niño y bueno, me encantaba leer desde siempre, ¿verdad? Incluido las historietas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ahí un lector apasionado de Tintín, de las comiquitas de Charlie Brown, de Archie, cualquier comiquita, ¿verdad? Yo mi infancia la pasé más que leyendo libros, leyendo suplementos, lo cual quiere decir que hay una cultura que se está formando allí a través de las banalidades o no las banalidades, porque cuando uno leía, por ejemplo, El Fantasma, allá hay historia, allá hay un principio del relato que se te va metiendo en la sangre y tú no sabes en qué momento va a salir, ¿verdad? Y bueno, de hecho, eso pasa y uno se convierte en escritor, bueno, sin saber por qué, porque no es que uno lo decida, pero uno, como dice Álvaro, es fundamentalmente un lector, y yo supongo que hay una catálisis ahí entre lo que uno lee y de pronto te dan ganas de escribir también, porque hay una cuestión mimética también en el hombre que, bueno, tú ves a un artesano haciendo una maraca o unas castañuelas y te parece bellísimo el modo como trabaja con la madera y tú quieres hacer algo parecido. Y a uno le pasa lo mismo. Oye, te leíste un cuento magnífico que te emocionó. Oye, yo no podría intentar algo parecido. Entonces, bueno, los libros tú los lees y como los quieres, no los abandonas. Hay gente que dice, ay, pero ya te leíste esa novela, ¿para qué la guardas? Bueno, yo no sé, yo no sé cuándo la voy a volver a leer. Además trabajas con eso, tú claro, y además yo soy profesor de literatura y bueno, yo tengo que tener mi reserva de libros para hacerlo, porque no es lo... Mire, uno dice que no hace falta libros porque ahora tenemos internet. Eso es mentira. ¿Y si se va la luz? No, y no por eso, no es por razones técnicas, porque si tú te metes en internet para encontrar lo que tú quieres, bueno, tienes que
pasar días explorando la red para dar con lo que tú quieres. En cambio, tú tienes el libro, te acuerdas la página donde estaba, Sí. de pronto le hiciste una marquita, tú vas a tu libro, lo buscas y en Entonces, 20 minutos tienes contigo lo que tú querías utilizar cuando estás escribiendo, cuando estás preparando una clase. Entonces, tener una biblioteca es un tesoro, porque además a mí me encanta verla. O sea, yo me un siento... deleite estético, ¿no? Claro, yo me siento en mi sofá y veo mis libros y me encantan. O sea, porque es también una cuestión de propiedad. Son mis libros, es mi colección. Son 40 o más años de compra de libros. Yo me acuerdo que mis primeras mesadas, mi papá, a los 9 años, yo me las gastaba en la librería ABC de Los Palos Grandes, comprando un librito de Alianza de bolsillo. Y yo no sabía nada de literatura. Lo máximo tenía castellano y literatura de tercer año, yo qué sé. ¿Y qué? Le iba al señor Serrano, mi querido amigo, el señor Serrano, que era el librero, un señor uruguayo queridísimo. Y yo le dije, mire, tengo 9 bolívares, ¿qué puedo comprar? Y él me dijo, bueno, tenemos libros de 9 bolívares. Y me acuerdo perfectamente que me dio La Metamorfosis de Kafka. ¡Qué maravilla! Ese libro Qué yo lo tuve maravilla. durante años, una edición de Losada que tenía lleno de ¿cómo se llama? De cinta adhesiva porque estaba todo roto de tanto manosearlo. Y se lo regalé a mi hermana y ella ya lo tiene donde vive. No lo tengo todavía, ya, ¿verdad? Pero ese fue mi primer libro, comprado con mi mesada. O sea, para que vean mi pasión por los libros. O sea, Claro. yo preferí no comprarme la salchicha en el colegio o el raspado con leche condensada y tener mi librito. Y este es el producto de 50 años. Y de yo he esa pasión, ¿no? acumulado desde entonces libros y no me deshago de ellos porque hay otra cosa muy interesante con la literatura. Yo siempre cito a Cyril Connolly, el gran ensayista americano, que dice, bueno, ¿qué es literatura? Literatura es aquello que se vuelve a leer. Qué maravilla de línea, ¿no? Claro, Qué un bueno. libro. Y esas son las bibliotecas que conservamos, ¿no? Claro, Nosotros, ¿no? claro, porque yo quiero volver a leer Absalón, Absalón. Pero es verdad que hay libros que tú lees una vez y ya no Más quieres nunca. leerlo. Sí. Y esos son de los que sales de ellos, para que quieras acumularlos. Es verdad. Cierto, yo he hecho canjes así de libros que no me interesaban, no voy a decir nombres, ¿verdad? Por otros libros que sí me interesaban. Y entonces los libros que yo tengo en mi casa son aquellos que o ya leí, o quiero volver a leer, o estoy por leer. Quiero tener más vida para leer Claro. lo que no he leído, ¿verdad? Ahora, ¿y cómo haces con esta marabunta de libros para conseguirlos, para buscar ese libro en esa página, de tal, buscar esa marquita? Es decir, ¿cuál es el orden de tu biblioteca? Si es que lo tiene, que claro que lo tiene. Rafael Castillo Zapata, es el maestro del orden, señores. ¿Ah? ¿Cuál es el orden de tu biblioteca, Rafa? Bueno, sí, como tú decías al principio, yo tengo los libros como en diferentes escenarios. Fíjense, es sintomático que en esta biblioteca, que me la regaló mi madre tenía como 15 años, aquí solamente hay libros de narrativa, novelas, cuentos. Y está en el salón de la casa, en donde yo recibo a mis amigos y etcétera, ¿no? Porque es la biblioteca que menos utilizo en mi trabajo. Porque son libros que me leí porque me daba la gana leérmelos. Que es la alegría de la lectura. Que es cuando lees porque te da la gana. No porque tienes que dar una clase, no porque tienes que responder a algo, tienes que hacer una reseña. Que es la alegría de leer, es ese placer. Sí. Y yo creo que tanto tú y yo, como todos los que hemos sido o somos profesores de literatura, siempre tenemos esa nostalgia de la libertad de leer que teníamos cuando éramos niños, porque no leía lo que le daba la gana para nada más que leer, la pasión pura de leer. Ahora no, ahora sí, además uno se deforma como aquel, yo puse en Instagram hace poco un libro muy rayado de Ramos Sucre con anotaciones al margen y subrayados y le dice, esto es lo que pasa cuando lees para dar a leer. Cuando uno lee para sí, ¿para qué va a marcar? ¿Para qué va a rayar? A menos que te guste una frase buenísima y la quieras recordar. Pero uno raya, uno anota, uno pone frases, saca una ficha, anota, no sé qué, porque tienes que enseñar ese libro en una clase. Y es otra cosa. Esa libertad maravillosa del chamo que lee por no dejar, o de tanta gente,
en la vida que no tiene como profesión la literatura, ¿verdad? Un carpintero que le gusta leer, bueno, la felicidad es leer. Sí. O sea, porque no tiene que dar cuenta de lo que lee un profesor. Sí, y muchas de las cosas que leemos, las leemos no porque no nos den placer, pero las leemos porque tenemos un objetivo pedagógico que tenemos que enseñar Doña Bárbara, digamos. Y es posible que no nos guste demasiado la novela, pero la tenemos que estudiar, la tenemos que leer, la tenemos que comprender, la tenemos que respetar y tenemos que, bueno, tratar de disfrutarla de alguna manera para poder contagiar a los alumnos con esa lectura. Pero si no, bueno, ¿qué lee uno? Thomas Mann, Kafka, Nabokov. Esos son los libros que uno quiere leer. Y es los libros que más tengo, pues. Pues todo Nabokov, todo Kafka, una época me dio la pasión por Marais, Proust. O sea, libros a los que volverá siempre. Esa es la biblioteca aquí de narrativa. Solo narrativa tenemos. Pura narrativa, sí. Bueno, ya cuando pasemos a las otras locaciones, veremos qué más tiene Rafael que enseñarnos. Rafael, los libros de cabecera, ¿cuál es el lugar de los libros de cabecera en tu casa? Esa es una pregunta que me gusta mucho porque la gente suele tener libros de cabecera en la mesita de noche. Y yo no leo en la cama. ¿Tú no lees acostado? Yo no leo acostado. Y yo no tengo libros en mi mesa de noche porque cuando me voy a acostar, me acuesto. Y yo no leo, por eso no tengo nada de libros. O sea, no tengo libros de cabecera en ese sentido. Libros que me acompañan mucho, claro, sí. Claro, metafóricamente. Los tengo en un estante que está pegado a la tabla de mi escritorio, que los tengo siempre a mano. ¿Qué encontramos allí? Ah, bueno, ahí encontramos maravillas de la historia de la literatura. Allí encontramos Montaigne, allí encontramos Chateaubriand, allí encontramos algunos libros específicos de algunos autores menos conocidos, pero que a mí me gustan muchísimo. Marco Aurelio, algunos trabajos sobre Proust, por ejemplo, las biografías de Painter, libros así muy selectos, ¿verdad? A los que yo siempre voy a volver. Y eso los tengo a mano. Bueno, los reviso constantemente, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que me encanta, que no sé por qué me encanta tanto, de un italiano que se llama Guido Ceronetti. Es un librito que tengo ahí y yo lo reviso, son como unos aforismos muy bonitos y nada, ese es el tipo de libro que yo tengo allí, porque a Montaigne siempre volvemos. Claro. Padre del ensayo, a él siempre volvemos a brevarse. Cualquier cosa que nos fastidie, que queremos ver qué pasa, buscas el índice de lo sé qué, del amor, de la amistad, de la suerte, de los libros, de los caníbales, cualquier cosa está en Montaigne. Ese es un libro como una Biblia, como el Quijote. El Quijote debería tenerlo allí. Yo creo que ahora le va a buscar puesto en esos libritos de cabecera porque es un libro fundamental. Sí, esos son los libros de cabecera. ¿Y los libros de trabajo? Bueno, esos son los que no están aquí. Exacto. Que están en toda la casa. Esos varían mucho, depende de lo que estés trabajando. Por ejemplo, ahorita tengo la mesita que está al lado del escritorio. Está llena de libros de Ramos Sucre o sobre Ramos Sucre, alrededor de Ramos Sucre, o que tienen que ver con su poética, qué sé yo, libros del romanticismo, libros de Hoffmann, de la novela gótica, Baudelaire, toda esa gente que está vinculada a Ramos Sucre, ¿no? El poema en prosa. Eso por ejemplo. Pero cuando ya termino, yo guardo esos libros y si estoy trabajando otra cosa, por ejemplo, ahora voy a ofrecer un curso, están invitados a inscribirse, sobre Walter Benjamin, que se llama un surrealista llamado Walter Benjamin. Bueno. Entonces voy a tener que sacar otra vez todos mis libros de Benjamin. Que no son pocos, los vi en el tramo. Claro, bueno. Claro, porque yo hice mi tesis doctoral sobre Benjamin y bueno, sí tengo y siempre estuve enamorado de Benjamin desde mis estudios en la Escuela de Letras. Esta pregunta, otro lugar común, pero no falla. Los libros que te llevarías a la isla desierta. Qué bueno, esa es una pregunta que me encanta, que es clásica, ¿no? Y que uno siempre la varía cada vez que le preguntan, pero ¿qué libros te llevarías a la isla? ¿Cuántos tendría que llevarme? Vamos a darte 5 para ser generosos, porque lees bastante en esa isla. Me parece chévere. Montaigne, por supuesto. Ensayos. Los ensayos, El Quijote.
Pálido Fuego de Nabokov. Me quedan 2. Wow, fuerte. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Bueno, En busca del tiempo perdido de Proust. Estaba pensando en Proust. Y me queda uno. Que podría ser. Ahí es más difícil. Podría ser Marcel Schwab. Me encantan sus ensayos. Yo creo que sí, Marcel Schwab. Está bien, Sí. está bien. Vas bien apertrechado para esta isla. El estudio de todo artista, en este caso de todo escritor, suele ser como una especie de taller de artesanos donde se hace un trabajo de amanuense, ¿no? De manos. Y yo quiero que pasemos al estudio de Rafael Castillo Zapata para curucutear con más detalle cómo es esa mesa de trabajo de Rafael, cómo son sus papeles, sus cuadernos, sus anotaciones y también cómo son sus collages y pinturas en proceso. Los invito a que pasemos al salón. Continuamos, amigos espectadores de nuestro canal de YouTube, en nuestra conversación con Rafael Castillo Zapata en esta casa llena de libros que es la casa de Rafael. Y bueno, estamos en su estudio, en el estudio del escritor, en el estudio del colajista y del pintor también. Bueno, Rafa, retomemos el tema de la parte anterior cuando estábamos en la sala de tu casa. ¿Cómo es el orden de esta biblioteca? Sí, bueno, fíjate, aquí tenemos quizás los libros más próximos a uno. Son los libros de poesía, los libros de filosofía, muchos libros de arte también. Y bueno, tengo a mano los libros que uso más cotidianamente, pero no para mi trabajo, sino para mi placer personal, ¿no? Algunos libros como ya te dije, de Proust, Marco Aurelio, Chateaubriand y compañía, que están muy pegaditos del escritorio donde escribo y leo. Y luego están los libros sí de trabajo. Bueno, tengo toda mi biblioteca de Benjamin porque soy un apasionado de Walter Benjamin, mucho sobre vanguardia porque he trabajado mucho vanguardia, romanticismo, pero aquí los libros no están ordenados alfabéticamente por autores, sino un poco al estilo de la biblioteca Barbour, en la que se combinan los títulos gracias a vasos comunicantes o relaciones entre los temas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos encontrar libros de Calazo junto a los libros de Rancière, frente a libros de otros, Rilke, por ejemplo, al lado de Tsvetaeva, porque tienen que ver con poesía, porque son discursos o ensayos sobre poesía, los poetas hablando de los poemas, ese tipo de cosas, ¿no? O si no, romanticismo, también mucho romanticismo, porque está vinculadísimo a la historia de la vanguardia contemporánea, libros muy queridos de un autor que yo siempre voy a él, que es Blanchot. Blanchot es como un punto de referencia para todo lo que es el ensayo literario y la discusión sobre la literatura. Y bueno, ese tipo de cosas están aquí, muy a la mano en los primeros niveles, donde alcanzo los libros de pie. Después tengo libros muy arriba que necesito una escalera para buscarlos, que son, ustedes dirán, la poesía está arriba, la poesía exige un esfuerzo. Es inalcanzable. Sí, la poesía exige un esfuerzo, ¿verdad? Y bueno, hay que subirse. Hay que subirse a la escalera para bajar. Por ejemplo, William Carlos Williams, que está en el último tramo de arriba, hay que empinarse en una escalera para poder bajar. Patterson. O Patterson, exacto, o cualquiera de sus grandes libros, ¿no? Sí. Bueno, eso es un poco esta biblioteca. Ahí, que no sé si luego veremos esa biblioteca que está en un closet. Haremos unas tomas, sin duda. Sí. Ahí está todo lo que tiene que ver con arte, artes plásticas, artes visuales, teatro, cine, antropología. Parece un poco extraño porque ligar eso con la antropología, pero por ejemplo todo lo que tiene que ver con mitología, historia de las religiones, antropología, etnología, está vinculado con el arte para mí. Entonces, en un ala de la biblioteca hay puro arte, qué sé yo, hasta cosas autobiográficas de los artistas, como, qué sé yo, los diarios de Klee o las cartas de Cézanne, etcétera, o libros teóricos sobre pintura, pues, ¿no?
Y del otro lado, bueno, esas cosas. Tengo, por ejemplo, las Metamorfosis de Ovidio, metidas al lado de una cosa de Kerenji, o de La violencia y lo sagrado de Girard. Claro. Ese tipo de relación. Hay un sentido temático, ¿no? Sin duda. Sí. Rafa, y ahora hablando de tus libros, pero los escritos por ti, sé que a veces te cuesta hablar un poco de tus propios libros, ¿no? Pero vamos a aprovechar que estamos en la intimidad y en la confianza para preguntarte un poco sobre esto. De esos libros tuyos publicados, ¿a cuál le tienes más cariño? Oye, sin duda alguna, el primero. Árbol que crece torcido. Sí, el primer amor nunca se olvida, como dicen. No, de verdad, y yo me descubrí como poeta, y la fascinación de escribir fue ahí, pues, una cosa no premeditada, no esperada, y fue una fiesta. Y bueno, siempre me acuerdo de lo feliz que fui escribiéndolo, y creo que no he hecho nada salvo en poesía Providence, que me parece un libro también que quiero muchísimo. Es otra atmósfera, quizá. Otra atmósfera, otro tiempo, otro tono. Pero creo que esos dos libros serían para mí los libros con los que a mí me gustaría ser recordado. Árbol y Providence. ¿Y de tus libros cuál fue el más difícil de publicar? A ver... La verdad es que he tenido suerte para publicar. Bueno, fíjate, ya que me lo pregunta, me parece chévere que aparezca, porque algunas personas se pueden sentir aludidas, a lo mejor despiertan, ¿verdad? Y te publican el libro. Bueno, me ha costado mucho publicar mi poesía reunida. He tocado varias puertas y me han dejado entendiendo, no me dicen sí o no durante un año. Bueno, eso me extraña un poco, porque además mi poesía completa es un librito que no va a ser más de 200 páginas, ¿verdad? Pero ese es el único libro al que yo he tenido resistencia. El resto de mis libros, más bien me puedo sentir como, no sé, complacido de que haya sido tan fácil. Yo no me esforcé en publicarlos, digamos, yo no busqué, me los pidieron o me los editaron, me los han reeditado algunos. Y por ejemplo, con mis diarios tuve una gran suerte, que es que me encontré con un alumno queridísimo que tenía una imprenta, y él me ofreció imprimírmelos gratis, y bueno, eso es un gran regalo, que yo no tuve que invertir dinero. En este momento sería imposible, pues. Ahorita mis diarios están... manuscritos en sus cuadernos, en sus libretas, en el escritorio. Están detenidos, pues, hasta... El último volumen que se montó para imprimir es 2011 y bueno, está listo, pero no hay impresor. Bueno, vamos a ver si alguien se anima, ¿no? Sí. Algún impresor, editor que escuche esto. Rafa, ¿y el libro soñado que te encantaría publicar? Si te lo dieran todo papel glacé, gran formato, lo que tú quieras. Glacé no me gusta. ¿Qué te gustaría? No, mi novela. Tu novela que está en proceso. Sí. Muy bien. Nunca me había sentido tan emocionado con un libro. Y es de mucho tiempo, son ya desde el año 2 años con esa pasión, y me da miedo perderla. O sea, cuando la termine me va a doler mucho, porque a veces digo, no me importa si la publican o no, porque yo me la vivo. El romance es contigo. La vivo cotidianamente, y bueno, para mí es importantísimo escribirla, y muy contento de que esté viva todavía. Podría haberse terminado ya si hubiese terminado ya la energía que hay ahí, pero se ve que hay energía, y está eso viva en ti aún. Exacto, y eso me encanta. Yo no me esperaba jamás en mi vida escribir una novela, pero eso es primicia. Eso resultó, y bueno, aquí estamos. Si yo quisiera un libro editado, es la novela. Sí. Y si desaparecieran todos tus libros, los escritos por ti, y quedara uno solo que te retratara así de cuerpo entero, a carta cabal, ¿cuál sería? Bueno. ¿O cómo te gustaría ser recordado si quedara un libro? Esa es otra pregunta, esa es más interesante. ¿Cuál sería, vale? La verdad es que pienso que sería Providence. Me gusta Providence, me gusta ese tono, esa forma, fíjense que yo fui primero como muy conversacionalista, muy de autobiográfico. Ese libro es muy autobiográfico, pero está como velado por una cosa
como lo que Eliot llamó el correlato objetivo. El o sea, que correlato objetivo. tú hablas de ti, pero lo pones en un objeto que Usan un subterfugio, ¿no? Exacto, la ciudad de Providence. Entonces, todo lo que yo viví allí está como sublimado un poco, no es confesional, pero ahí estoy yo enteramente. O sea, me encantaría que alguien que no me conociera cómo será este autor por ese libro. Porque Árbol es muy explícito. Sí. Es como un autorretrato clarísimo, pues. Este soy yo a los 9 años de mi vida al lado de mi hermana. Es una pintura terminada. Este sería como un boceto que hay que adivinar allí, ¿no? Eso sería como algo, bueno, se hace un sonar un poco pedante, pero es lo que me gustaría que se fuera leído un poquito. Ese es más malarmeano, Providence, y Árbol sería más, ¿cómo lo diríamos? Un poeta coloquial así que se te venga a la cabeza. No, oye, bueno, va a sonar estrambótico, un Whitman. Es decir, ese es el río del discurso que no para, de canto a mí mismo. Porque de cierta manera Árbol es un canto era a ese mí espíritu mismo. también, Sí, ¿no? sí. Y era la época de tráfico. Exacto. Y era la poesía que se había planteado. Exacto. Muy bien, Rafa. Ahora no vamos a terminar esta conversa o esta intrusión en casa de Rafael Castillo Zapata sin pasar a su taller, a su mesa de trabajo y echar un ojo a sus cuadernos manuscritos y saber un poco cuál es su rigor de escritura manuscrita, insisto, papel y pluma, y también hurgar un poco en sus papeles con los que pergeña unos collages maravillosos y ver sus pininos en pintura. Acompáñenos. Bueno, estamos en la mesa de trabajo de Rafael Castillo Zapata y me gustaría recordar un comentario que hizo Rafael en uno de nuestros programas, Un Minuto con las Artes, y es que Rafa dijo que le gustaría ser recordado como un diarista. Bueno, estamos en su mesa de trabajo donde están todos esos cuadernos de notas donde ha vertido esas maravillas de comentarios, opiniones, pensamientos, críticas, descargas, respiraderos, en fin, dijera Cadenas. Rafa, muéstranos un poco, ya que estamos aquí, no vamos a desperdiciar ese lujo de tus cuadernos, de tu escritura manuscrita y de tus instrumentos de trabajo. Escribes con plumas, ¿no? Y tinta china. Cierto. A la antigua usanza. Cierto. Sí, bueno, sí. Yo siempre me burlaba, debo confesarlo, de algunos fragmentos de los diarios de mi querido maestro Alejandro Olivero, cuando él alababa su Waterman. Estoy usando o no sé qué, las marcas de las plumas que usaba. Y después yo reconozco que sí, hay un valor especial en las plumas, las puntas. Hay una punta preferible, que corre más, y es verdad. Yo adopté la Lamy, tengo varias Lamy llenas de tinta y con eso escribo. Son unos caballitos de batalla. Exactamente. Ya veo que tú tienes una amarilla muy bonita y bueno, yo tengo varias y son la misma punta, unas más finitas que otras, y con eso yo escribo los diarios porque escribo a mano. O sea, no necesariamente porque yo tengo un fetichismo con la caligrafía, ni mucho menos, sino porque me parece más cómodo, porque yo empecé a escribir los diarios a mano. Yo no tenía ninguna portátil para llevármela y yo empecé a escribir mis diarios en viajes y lo que tenía era un cuaderno, pues una libreta. Y en principio yo comencé a hacer mis diarios en libretas muy pequeñitas, en estos libreticas que son como carné, típicos, ¿verdad? De estos cuadernos con hule negro. Y bueno, yo empecé a escribir y tengo muchísimos cuadernos en cajas de zapatos que cuando me muera los quemará Max Brod. Supongo. Un Max Brod más obediente. Y bueno, es mi formato habitual. Bueno, ya no es fácil conseguir Moleskines. Bueno, son carísimas ya para nosotros. Había otra marca aquí venezolana que también las hacía muy parecidas y bueno, yo no las he vuelto a comprar y he empezado a utilizar todas las que tenía, que me han regalado, guardadas. Entonces
ya varió aquella cosa uniforme, maravillosa, que eran puras libretas negras, ¿no? Hay muchísimas, pero ya he utilizado cualquier libreta que tenga a mano. O sea, la necesidad obliga, ¿no? Y bueno, algunas no son feas, está de Magritte, al punto de que cambié de formato porque las que me quedaban de que me habían regalado es de este formato. Son también las mismas cuadernos con tapa negra de hule. Este es una versión más sabrosa porque es flexible, la podemos doblar, me gusta más que la de tapa dura, pero bueno, lo interesante es que tengamos una superficie donde escribir, y esto me acostumbré ahora a este formato. Yo estoy seguro que si vuelvo al pequeño también escribo igual, ¿no? Pero bueno, exacto, aquí están. El diario, desde el año 2020, el diario casi que ha sido colonizado casi completamente por la novela. O sea, por la novela que estás escribiendo. La novela que estoy escribiendo, los desarrollos de la novela y alguna que otra reflexión sobre libros, por lo que estoy trabajando, alguna cuestión íntima, pero muy poco. O sea, si se llegan a publicar estos diarios del 20 al 22, por lo que van a ser como la trastienda de la novela. Okay. Si uno tuviese ínfulas de pensar en la posteridad, bueno, esto sería un material muy sabroso para un crítico genético. Claro. Porque vería cómo se gestó la novela. Ese cajón desastre que es tu diario, ¿no? Que son los diarios en general. Exacto. Aquí está como la historia de la novela, ¿no? Para qué sé yo. Pero eso no va a ocurrir, o si ocurre, chévere, están los cuadernos. Pero el hecho es que sí, mi diario ha sido completamente colonizado por la novela y yo casi que no escribo de más nada. Muy bien. Bueno, ya que estamos en la mesa de trabajo, hablemos, Rafa, del collage. Rafa es autor de un pequeño libro que a mí me gusta mucho, un cuaderno más exactamente, que publicó la Sala Mendoza en el 2015, en el que Rafael recoge una serie de apuntes, ¿no?, sobre sus investigaciones o sus intuiciones sobre el collage. Ese cuaderno en cuestión se llama Cuerpos constelados, tentativas alegóricas sobre el collage. Y bueno, ese libro que a mí me gusta tanto, creo que nos da pie para que hablemos un poco sobre el collage y para que nos muestres tus trabajos, tus collages en específico. ¿Cómo surgieron esas tentativas tuyas con el collage y hacia dónde se orientan en este momento en que estás trabajando? Claro. Muéstranos. Claro, sí, bueno, sí, yo trabajo como en varios ámbitos. La escritura, el collage y ahora la pintura. Taller del artesano. Y después, ¿me puedes pasar esa caja, por favor? Que aquí tengo todos los collages ordenados para seguir con el mito de mi orden. Mi manía del orden. Exacto. Bueno, no sé, que te puedo mostrar algunos que están hechos ya, obviamente. Tengo también cuadernos. Por ejemplo, me puedes pasar esa libreta negra que está encima de la roja. Exacto. Y aquel cuaderno negro que está en la pila donde están las carpetas. Hay un cuaderno negro grande. Ese, ok. Bueno, yo también suelo trabajar a veces por ejercicios míos. Digamos que no necesariamente porque quiera tener una obra suelta, sino que tengo estos cuadernos de ejercicios. Entonces, como he dado varios talleres de collage, que son bastante teóricos en principio, son teórico-prácticos, yo siempre doy un repaso histórico de lo que es la historia del collage desde el dadaísmo en adelante, desde el cubismo, con más propiedad. Y bueno, lo que hacemos es experimentar, haciendo collage a los cubistas, collage a los dadaístas de Alemania, collage a los surrealistas, etc. Entonces, este cuaderno, por ejemplo, es como una bitácora de varios talleres que yo di en la Sala Mendoza, que yo, por ejemplo, escribí ese librito que Álvaro acaba de evocar, preparando clases para esos talleres. Y fue la sala la que quiso publicarlo después, ¿no? Y bueno, aquí lo que hay son ejercicios, un cuaderno donde lo que hay son experimentos, un poco aquí, por ejemplo, un Picasso y Braque. Exactamente, sí, ¿no? Como un diálogo con Picasso y con Braque. Después con, qué sé yo, el primer dadaísmo de Arp, por ejemplo, de Sophie Tauber Arp.
o bueno, ya unas cosas más figurativas, más del dadaísmo político de Berlín, son fantasías al mismo tiempo, o vueltas otra vez a lo que es el paradigma para mí del collage, que es Kurt Schwitters. O sea, yo empecé a hacer collage porque estaba enamorado de lo que hacía Kurt Schwitters. Eso que decíamos antes de la pulsión mimética del hombre que quiere imitar lo que le gusta. Y bueno, a mí me encantaban los collages de Schwitters y yo empecé a imitarlo. Esta es una imitación obvia de Schwitters. Y así vamos. Bueno, tengo este cuaderno que está lleno de cosas, que son ejercicios. Cambia cada vez que vuelvo a dar un taller, hay otro experimento, por ejemplo, otro experimento cubista y así por el estilo, ¿verdad? Y también he hecho otras cosas más experimentales, ¿verdad? Ese es un tipo de trabajo que tengo de collage. Pero tengo como esta carpeta negra que bajamos. ¿Dónde la pusimos? Ah, aquí, ok. Que son como proyectos de una temática. Por ejemplo, este cuaderno se llama Paisajes Salvajes. Y bueno, es un cuaderno donde hago una serie de lo que llamé Paisajes Salvajes. Aquí más un collage de tipo figurativo, ¿no? Y bueno, así tengo cuadernos de muchos tipos, bueno, en el que se están haciendo estas obras, y luego están los collages sueltos, qué sé yo, no me acuerdo qué hay aquí, pero vamos a ver qué hay aquí. Aquí hay una serie que se llama Mecano, creo que he puesto algunas en Instagram. Sí. Y bueno, un tipo de trabajo más abstracto geométrico. Muy bello. Sí. Que a veces este tipo de trabajo se puede hacer inclusive pensando en otra cosa. O grabando un programa de radio, por ejemplo. Exacto. Te he visto en la cámara mientras grabamos o en una entrevista y mientras los otros hablan, un encuentro por Zoom, no sé qué, tú vas pegando cositas. Y bueno, eso te entretiene. Es como si yo tuviera una manía de hacer cosas. O sea, yo no puedo estar tranquilo. Si no estoy haciendo algo... No puedes estar con las manos quietas. Exacto. Pues, ¿no? Si no estoy cocinando, estoy haciendo otra cosa. Bueno, entonces aprovecho el tiempo con muchos residuos, porque además soy un coleccionista de basura, de papeles viejos. Y bueno, yo por lo menos para esta serie, que tengo bastantes, preparé toda una batería de elementos que se repiten, que son ¿cómo lo diríamos? Como una batería, ¿no? ¿Cómo lo llamarías? Un leitmotiv de elementos. Sí, como hormas fijas, sí. ¿Verdad? Okay. Que son círculos, por eso lo llamé Mecano. ¿Se acuerdan del juego de Mecano? Por supuesto. Para armar, sí. Bueno, esto un poquito. Entonces se parecen mucho porque son los mismos elementos. O sea, yo puedo, ¿cómo se dice? Organizar en el espacio los mismos elementos de modos distintos y se producen cosas completamente diferentes, ¿no? Empleando los mismos elementos, círculos, estos elementos con obturados, con orificios, por ejemplo de estos huequitos salen círculos que luego se usan, o puedes cortar uno por la mitad y hacer este tipo de procedimiento. Y bueno, como siempre, yo creo todo arte es lúdico y si no, no sirve para nada. Uno se tiene que divertir. Hay que jugar, ¿no? Haciendo lo que está haciendo, porque si no, no sale nada interesante. Y bueno, estos son puros juegos. Uno hace muchos de estos y no sabe el destino de estas cosas, porque no las haces con ninguna finalidad ni lucrativa, ni de nada, ni de exhibicionismo, ni de nada. Nuestro asunto es intentarlo, como diría T.S. Eliot, ¿no? Exacto. Y bueno, te sientes bien mientras lo estás haciendo, y si sale bien, te sientes bien cuando lo ves. Qué doble satisfacción, ¿no? Exactamente. Qué maravilla. Entonces nada, aquí no hay pérdida. Bueno, y hablando de ese ludismo, Rafa, veo que tienes tantos sobres y tantos miriñaques y tantas cositas. También veo unos pinceles y algunas pinturas por allí. Bueno. El hombre no solo escribe, no solo compone collage, sino que también pinta. Eso me parece genial, eso de tantos miriñaques. Esa palabra es venezolana, fabulosa. Me pareció buenísima. Yo la uso mucho en la novela.
esas palabras así como salamería, miriñaque, mequetrefe, esas palabras me encantan. Tiene Bueno, un sabor fíjense, muy particular. sí, Sí. es interesante porque yo de niño pintaba. O sea, mi mamá, que siempre fue una gran cómplice con mi instrumento de música, fue un cuatro que me regaló mi papá a los 8 años. Y por ahí empezó mi pasión por la música. En ese sentido he estado como muy estimulado por mis padres. Y yo pinté desde pequeño al óleo y por ahí quedan restos de esos cuadros. De cuadros, así que yo copiaba de Cabré, por ejemplo. En Árbol que crece torcido hay un poema que se habla de eso. El niño que dibuja aplicado sobre un lago Caribe y pintando, imitando a Cabré. Eso es verdad, eso es absolutamente autobiográfico. Pero bueno, yo olvidé la pintura porque me parecía que yo era bueno, todavía lo sigo pensando, una amateur, un tipo que ese no era mi camino, y yo no volví a pintar con óleo ni nada. Y bueno, después recuperé esa relación con lo visual en el collage. Eso sería en el año, cuando regresé de España en 1800. tengo metido en la cabeza mi novela, 1986. Que regresé de España de hacer el doctorado y bueno, vine con, no sé, y de ahí surgió el collage hasta el día de hoy. Pero la novela que yo estoy escribiendo ahora es una novela sobre un pintor inventado, obviamente, ¿no? Y bueno, conversando con unas amigas sobre la novela, no sé cuánto, una de ellas, Ana Mercedes Carballo, me dijo, oye, pero tienes que pintar los cuadros que pintaba ese pintor. Y entonces yo agarré el reto y dije, ok, me voy a poner a pintar esos cuadros. Y nada, agarré unas tablitas muy pequeñas de 12 por 15, creo que son. Le he quitado todas las papeletas a estas. Y bueno, me puse a pintar los paisajes de ese país inventado de mi novela. Y como si los pintara él. Pero en la misma novela hay otros pintores que tienen otros estilos. Y entonces yo traté de hacer... Intentas de imitarlo. Sí, como heterónimos pictóricos, ¿no? Entonces hay una serie que son del protagonista de la novela, otros de otros pintores. Y después me agarró la fascinación de pintar, el mimetismo otra vez, y me puse a pintar a plein air, digamos. Como la escuela de Caracas. Sí, exacto, pero un plein air muy, ¿cómo se dice? Bueno, muy estático porque lo hago desde mi terraza. Tu propio condominio. Exacto, pues, ¿no? yo le tomo fotos, de pronto veo un paisaje bellísimo, el Ávila, la luz, no sé, las casas, las palmeras, y le tomo una foto y la guardo. Y de pronto me siento una tarde y digo, ay, vamos a pintar, ¿no? Cuando ya terminen las clases, quiero cambiar de actividad y me pongo a copiar una de esas fotos. Y entonces empiezan a aparecer cosas como esta vista de un pedazo de mi barrio desde la azotea, ¿no? Yo me monté en la azotea de mi casa una mañana y desde ahí tomé una foto y ahora estoy reproduciendo la foto, ¿no? Y bueno, todavía me falta pintar los penachos de las chaguaramos. Y claro, yo no soy un artista consumado, más bien consumido. Y entonces, bueno, yo no sé esos juegos de la luz y todas esas cosas de los tipos que estudian pintura. Entonces, nada, yo imito como, ¿cómo se llama? Simulacros de sombra. La pintura figurativa siempre es simulación. ¿Pero ese eres tú o estás imitando al pintor de tu novela? No, en este caso soy yo. Por eso te digo que me agarró la pintura, porque estos son vistas de Caracas. Desde la terraza, vista al este, vista al oeste, al revés, vista al oeste, vista al este, o vista desde la platabanda, que a veces me monto en la mañana o en la tarde para captar panorámicas más amplias, ¿no? Y nada, eso es lo que he estado haciendo. Y hay una serie que se llama así, que algún día voy a mostrar, que se llama Desde mi terraza. un poquito pensando en el famoso cuadro de Reverón, Desde mi enramada. Desde mi enramada, claro. Bueno, y todo el discurso está planteado, el concepto lo tienes clarito, ¿no? Exacto.
Bueno, muchísimas gracias, Rafael, por habernos abierto tu casa, tu estudio, tu sala, tu baño, todo. Qué maravilla de locación donde filmamos hoy. Un lujo para nosotros, para Un Minuto con las Artes. Agradecidos estamos, querido Rafa. Y bueno, ustedes, amigos oyentes y televidentes ahora, síganos en nuestro canal de YouTube y también en nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com. Y será hasta la próxima entrevista.